Sí, Isaías capítulo 60. Mis amados, este libro es maravilloso. Yo les animo a ustedes para que lo puedan ahí estudiar. Es más, se lo quiero dar de tarea para la casa. Son solamente 66 capítulos, muy buenos y a modo tal vez de ayuda, podríamos hacer una división así general de este libro. Si fuéramos más específicos, podríamos hacer otras más, pero así, divisiones generales, digámoslo en tres partes. Primero, desde el capítulo 1 hasta el capítulo, digamos así, 36. Capítulo 36, hay unas profecías para Jerusalén, para Judá, para las naciones, están contenidas ahí. Y de ahí, de igual manera, posteriormente, o capítulo 35, porque capítulo 36, 37, 38 y 39, esos 4 capítulos que hablan acerca del rey Ezequías. Así que ahí tiene otra división. Y desde el 40 hasta el 66, según algunos eruditos, le llaman la sección de Isaías ahí, el libro de consuelo, a esa sección. Porque empieza en el capítulo 40, el verso 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. Así que es muy interesante, muy lindo este libro para que ahí lo puedan ustedes revisar. Y vamos a ver el capítulo 60. ¿Les parece? Capítulo 60. Miren lo que dice estos primeros 2 versículos. Miren lo que dice. Levántate, dice, y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti, dice, será vista su gloria. Mire a quien tiene a su lado y dígale: levántate y resplandece. Eso. Sí, se lo dijo ahí: levántate y resplandece. Si usted ha comprendido esto, ya no necesitamos seguir predicando. ¿Sí? Ahora, este pasaje escritural, mis estimados hermanos, sin duda tiene estas matices inspiradoras para nosotros y se da en un contexto en que el pueblo de Israel y Judá precisamente habían sucumbido ellos a prácticas idolátricas de cultos paganos. El pueblo se encontraba en una situación bastante compleja, el pueblo de Israel, y cayendo en una declinación moral y espiritual, por lo que ese escudo divino de la protección de Dios lo estaban ellos haciendo a un lado, y otras naciones estaban amenazando a este pueblo. Entonces es ahí donde se genera este contexto de la palabra del Señor, y el profeta Isaías utiliza estas palabras como levántate, ¿verdad? Esta expresión levántate y tiene un significado para nosotros bastante relevante, y que es bueno que lo podamos considerar, porque no es como llegar y decir uno ya levántate, sino tiene una profundidad tan maravillosa, porque nos habla acerca de la actitud que Dios espera de cada uno de sus hijos. Esto tiene que ver con colocarse de pie, tiene que ver, mis queridos hermanos, con colocarnos en la posición apropiada que nos corresponde a cada uno de nosotros, y tiene que ver de igual manera con esa capacidad que debiésemos tener cada uno de nosotros de ponernos de pie frente a un escenario,
frente a una situación que se está dando y especialmente se estaba dando en Judá. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Esas situaciones que de una u otra manera estaban entorpeciendo y estaban generando debilidad dentro del pueblo. Y es bajo esa realidad que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice: levántate, levántate. Y si uno revisa el capítulo 59, le promete que vendrá el Redentor. Entonces por eso les pide que se levanten, que se levanten. Entonces, si nuestro Dios nos dice que nos levantemos, es porque sabe que esta batalla, mis queridos hermanos, nosotros la ganaremos. Él está diciendo: levántate. Amén. Levántate. Y ese es el llamado de la palabra del Señor. Ahora, lo interesante de esta palabra, que de igual manera, si uno lo lleva a la realidad de nuestro Señor Jesucristo en su manifestación, hay muchos pasajes que nos hablan cuando Él señaló esta palabra. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, verso 3, el Señor le dijo a un hombre que tenía la mano seca, le dijo: levántate. En Marcos 5:41, solamente voy a dar alguna cita acá porque podíamos decir muchas otras. El Señor le dijo a la hija de Jairo, le dijo: levántate. De igual manera, un ciego le dijo: levántate. Le dijeron los demás, porque Jesús los llamaba, le dijeron: levántate. Lucas capítulo 7, verso 14, nos habla a nosotros de igual manera acerca de una mujer viuda que había perdido su hijo, y cuando se encuentran con el Señor, por un lado iba, ¿verdad?, todo ese cortejo fúnebre y con tristeza, pero por otro lado venían los discípulos con el Señor en alegría, y al encontrarse la tristeza con la alegría, ¿verdad?, esa alegría que produce nuestro Señor, obviamente que todo es cambiado. El Señor toca ese féretro y le dice: levántate. Siempre cuando aparece esta palabra, mis queridos hermanos, es porque nos invita a una acción, a ponernos en nuestro lugar. Tal vez estábamos en derrota, al igual que este pueblo había decaído moralmente, pero se les dice: levántate, levántate. ¿De dónde has caído? Levántate. Y acá, bajo esta realidad que vivían estas personas, reciben una palabra del cielo que se les dice: levántate. Y esta es la palabra que el Espíritu de Dios está diciendo a la iglesia en este tiempo: levántate, levántate. Independientemente de la realidad que se viva en Chile, mis amados, aunque muchas cosas amenacen la realidad de la iglesia o la moralidad, el Señor le está diciendo a su iglesia: levántate, levántate. Él nos habla a cada uno de nosotros en lo personal. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? Si alguien dice más o menos, no más, pero la palabra nos dice: levántate, levántate. Aún hay tiempo, levántate. El Redentor viene. Oh, Él es el que cambia, mis amados, la derrota en victoria, y por eso nos invita a levantarnos. Él nos invita. De igual manera, cuando aquel frustrado profeta Elías no sabía qué hacer, sin embargo el ángel del Señor fue, lo tocó y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Por eso es fundamental esta palabra. Cuando el profeta está hablando, mis amados, de parte de Dios a este pueblo, le está diciendo: levántate, vuelve a tu lugar, vuelve a tu condición, no te quedes ahí, levántate. Y este tiempo es el tiempo de levantarnos como iglesia, mis queridos hermanos.
Y hay otra palabra que uno puede ver, le dice resplandece. Levántate, le dice, y resplandece. Entonces este levantarnos tiene un propósito. No es levantarnos por levantarnos, tiene un propósito. Hay algo, una meta que Dios ha trazado, un objetivo que Dios ha trazado para su iglesia y para su pueblo. Y esto es resplandecer. El Dios que hace de la nada, mire esta palabra, resplandece o que se haya vuelto luz, es algo que está establecido en la palabra del Señor. Si hay algo maravilloso que uno puede ver de esta palabra, mis queridos hermanos, es cuando uno revisa Génesis, ¿verdad? En el primer capítulo, cuando todo era oscuridad, el Señor dijo, sea la luz, ¿verdad? Y la luz se hizo. Amén. Cuando el pueblo de Israel de igual manera estaba cautivo en Egipto, la luz de Dios alumbró en ese lugar. Había una columna de fuego, dice la palabra, que no solamente servía para brindar calor en el frío del desierto por la noche, sino para iluminar de igual manera a su pueblo. Entonces, en los momentos de mayor oscuridad es necesaria la luz. Por eso dice su palabra, resplandece. Amén, resplandece. Si Dios va a hacer algo en nuestra vida, mis amados, no depende de nuestro estado de ánimo. Si Él dice, hoy levántate y resplandece, es porque, mis amados, lo que nosotros proyectamos no es de nosotros. Esa luz que tú tienes no es tuya, es del Señor, es de Él. Aquí nos habla la razón para poder resplandecer. Y esto, mis amados, no por una intervención forjada en el corazón del hombre, sino por Dios. Es Dios quien nos hace a nosotros poder brillar. Es Él, no somos nosotros. Es su luz maravillosa. Pero cuando habla de resplandecer, la palabra del Señor no significa esto de que uno pueda proyectar una luz, sino tiene que ver con nuestra vida de integridad. Tiene que ver con nuestra vida, mis amados, que el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Y cada día, cada vez esa imagen de nuestro Señor Jesucristo está en nuestra vida. Por eso la palabra dice, aquel que comenzó la buena obra, la terminará. ¿Verdad? Él la terminará. Él lo que hace es, mis amados, en nosotros formar a Cristo, en su vida, en mi vida. Lo que Dios está haciendo es formar a Cristo. Y eso es lo que nosotros proyectamos en el día de hoy a nuestra sociedad. Entonces, cuando dice levántate y resplandece, está diciendo manifiesta la realidad de Dios sobre tu vida. Mi pregunta es, ¿alumbramos? Mira, acá yo me conseguí algo, no sé si le es significativo a ustedes. Espero que cuando la conecten no se queme, pues la voy a agarrar con la mano acá. Si ustedes notan, a los que no alcanzan a ver, aparte de ponerse lentes, pues es una ampolleta. Ella, mis amados, en estos momentos no está resplandeciendo porque necesita conectarse a su fuente, ¿verdad? Estos somos nosotros, somos así. Nosotros cuando resplandecemos no lo hacemos de forma natural, mis amados. Tenemos que estar conectados a nuestra fuente. Y lo que proyectamos no es de nosotros, sino lo que nuestra fuente nos permite a nosotros tener. Así es la vida cristiana. Ustedes notarán en Génesis, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Dice que cuando el Señor le habla, ¿verdad? A las aguas le dicen, produzcan seres vivientes según su especie. Y ahí aparecieron los peces, ¿verdad?
cuando le habla a la tierra, de igual manera le dice lo mismo: plantas, árboles, según su especie. Y ahí aparecieron todas. Si usted saca una planta de la tierra, se le va a marchitar, se le va a secar. Si saca un pez del agua, al poco rato se le va a morir y solamente va a servir para el sartén. Pero cuando el Señor crea al hombre, no le habló ni al agua ni tampoco le habló a la tierra. ¿A quién le habló? Se habló a sí mismo, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, la fuente nuestra es Dios. Si nos desconectamos de Él, nos marchitamos y ya no alumbramos. Por eso es necesario resplandecer. Una de las cosas que nos dice la palabra del Señor, nos habla a nosotros. En Génesis 49, verso 22, habla acerca de José. Y dice: rama fructífera es José. En otras palabras está diciendo es fructífero, pero después dice algo. Dice: rama fructífera junto a una fuente. Amén. Entonces esa rama va a fructificar cuando está conectada a su fuente. Y después dice: cuyos vástagos se extienden sobre los muros. En otras palabras está diciendo: no hay límite para aquel que está puesto sobre su fuente. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros cuando estamos conectados a nuestra fuente. Porque en nuestra fuente se nos permite a nosotros resplandecer. Entonces, cuando habla aquí la palabra, dice: levántate y resplandece. Es un llamado, mis amados, a volver a nuestra posición original y hacer el propósito por el cual fuimos puestos aquí en esta tierra. Alumbrar, mis amados, en medio de la oscuridad. Por eso dice: resplandece. Quiere decir que la realidad que se está viviendo es oscura. Dice el verso 2: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En otras palabras está diciendo la palabra del Señor: cuando estamos conectados a nuestra fuente, podemos ser testigos verdaderos de nuestro bendito Señor Jesucristo. Solamente allí, mis amados, conectados a nuestra fuente. Por eso es necesario estar conectado para resplandecer. Es necesario que la vida de Cristo radique en nuestras vidas, haga carne en nuestras realidades. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros una sociedad, mis amados, así como está? Una sociedad degradante no se puede cambiar, no se puede. No se puede cambiar de la misma manera. Tenemos que resplandecer. Tenemos que mostrar la vida de Cristo. Tenemos que caminar en integridad. Tenemos que vivir la vida cristiana como Él la ha establecido en su palabra. Saben, a mí me genera, y he orado estos días y le he dicho al Señor, y no es de ahora, ha venido esto durante mucho tiempo. Y es algo que me provoca hacerlo. Y yo le he dicho al Señor: Señor, que no me esté colocando como medio estricto en esto. Yo no quiero, Señor, ayúdame en esto, le digo. Pero sabe que se provoca un celo cuando veo a nuestros estudiantes, quienes se criaron en una iglesia y van a la universidad, y la universidad los cambia y se vuelven rebeldes, no quieren saber de nada. Y uno dice: entonces, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Cuando yo vi muchos jóvenes, ¿verdad?, muchas veces tirados en el piso, quebrantados ahí,
le decían: Señor, te seguiré donde quiera que tú quieras que vaya, voy a ir contigo. Pero una pequeña cosa lo cambia. Es allí donde nosotros necesitamos resplandecer, que ellos no nos cambien a nosotros, sino nosotros podamos alumbrar en esos lugares. Hoy existe esa necesidad. Ahora sí me estoy colocando más viejito, usted discúlpeme por eso. Pero es algo, mis amados, que provoca de verdad. Provoca. Yo he visto lindas personas, lindos sueños, pero algo los cambia. Y muchas veces es porque dejamos de conectarnos a nuestra fuente. Y por dejar de conectarnos a nuestra fuente, no resplandecemos. La sociedad no la vamos a cambiar, mis amados, haciendo show. La sociedad no la vamos a cambiar. Me cambiaron el púlpito por si llega un zapato acá. La sociedad no la vamos a cambiar, mis amados, viviendo como ellos. La vamos a cambiar resplandeciendo, mostrando la imagen de Cristo. Es Cristo viviendo en nosotros, en nuestra vida, siendo radicales para Él. Alguien dirá: no debimos haber venido a esta hora en el segundo. No, pero eso no pasa aquí, ¿cierto? En Collipulli pasa. Hoy allá son pecadores, todo ahí son de esa manera. La advertencia que hace la palabra del Señor dice: porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Nos dice de esa manera. Dice y oscuridad en las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y miren, esto no es para que uno diga: wow, sobre mí amanecerá el Señor y su gloria será vista en mí. Pero esto es para que nosotros lo llevemos. Esto no es para que digan: wow, qué siervazo de Dios. Sino esto es para resplandecer en medio de la oscuridad. Y resplandecer, mis amados, no es que nos vean como una estrellita. No, mis amados, no, 1000 veces no. Sino el hecho de resplandecer cuando está todo oscuro, que lo que hace esa luz muestra cómo está la condición del lugar. Entonces, cuando usted entra a un lugar, mis amados, los demás van a decir: aquí viene. En muchas oportunidades me ha pasado que hay algunos que están con sus cigarros, están ahí conversando, a veces hasta groserías, y entro yo, lo empiezo a saludar, dicen, y el cigarro lo empiezan a apagar. Pero ¿por qué? No es por mí, mis amados, sino que el Señor genera en ellos conciencia de lo que están haciendo. Si no se trata esto de nosotros, se trata de la gloria de nuestro Dios. Se trata solamente de Él, mis amados. Amén. Qué tremendo, dice: será vista su gloria. Será vista su gloria, dice la palabra del Señor. Todo lo que nosotros hacemos es, mis amados, no para la gloria nuestra, es para la gloria de Dios. Es para su gloria, vivimos para su gloria. La misma palabra del Señor dice: sea que comamos o bebamos, dice, hagámoslo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos. Nuestra vida tiene ese propósito, esa razón de ser para la gloria de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, la sociedad en la que vivimos y la palabra del Señor nos presenta este escenario que hoy nos toca vivir a cada uno de nosotros. No es fácil, es difícil. Por eso el apóstol Pablo, incluso cuando le habla a Timoteo, allí en su segunda carta, capítulo 13, verso 1, le dice: debes saber esto. Y ahí comienza a enumerarle
lo que vendrá, lo que va a suceder. Entonces la palabra del Señor no nos da a nosotros nada que pueda producir algo bueno a esta sociedad. Y en medio de esa realidad nosotros tenemos que aprender a resplandecer. Por lo tanto, este llamado que nos hace la palabra del Señor es un desafío, se constituye en un desafío para nosotros. Para cada uno de nosotros es a levantarnos, independientemente de la realidad donde nos encontremos, porque es palabra de Dios. Cuando Él dice levántate, independientemente de la condición en que nos encontremos, nos levantamos y volvemos a retomar nuestra posición como hijos de Dios. Eso es levantarse y resplandecer. Ese es el llamado para la iglesia. Las naciones de la tierra necesitan. Por eso la palabra del Señor dice: y oscuridad las naciones. Y es allí donde está este mensaje de esperanza, que nosotros en medio de esa oscuridad podemos ser esperanza, podemos guiar a esta sociedad, a las naciones de la tierra, llevándolo a esa realidad que todos nosotros experimentamos, que es estar conectado a nuestra fuente. Eso es lo que necesitan las naciones de la tierra. Amén. Eso es lo que necesitan. Cuando habla de oscuridad, cuando habla de tiniebla, de igual manera hace alusión, mis amados, a un tiempo peligroso que tal vez nunca antes se había visto. Hoy vemos una sociedad que está prácticamente perdida referente al tema tecnológico, ¿verdad? Es increíble. Hoy las conversaciones lo han reemplazado los teléfonos. Hoy día pareciera que tenemos que inventarnos un aparato aquí que nos lleve así el teléfono. Hasta para manejar se requiere el teléfono. Y esto ha ido de alguna manera dejando de lado un factor tan importante y que nos hace humanos como es la comunicación. Y en medio de esa realidad tenemos que resplandecer. Amén. Tenemos que resplandecer. Las redes sociales, ¿qué decir de las redes sociales? Muchas cosas han buscado manipular a la sociedad y es allí donde necesitamos resplandecer. Amén. Porque a veces podemos estar juntos en la casa, pero tal vez separados por un teléfono, separados por las redes sociales. Porque ahora son más importantes eso que el poder preocuparnos, ¿verdad?, de nosotros mismos, en nuestra casa, de nuestra relación, de nuestra comunicación. Pero ¿para dónde me voy arrancando con esto? Las tinieblas, mis amados, nos ilustran de caos extremo. Entonces, cuando las fuerzas operan en la sociedad humana sin control, sin coordinación, y esta situación, mis amados, es la que puede venir y aún peor sobre nuestra sociedad. Pero allí se necesitan personas que estén dispuestas a levantarse y resplandecer. Hoy día los que hacen la diferencia son los que escuchan este llamado de levantarse y resplandecer. Mi pregunta es, ¿qué tanto estamos resplandeciendo nosotros hoy? ¿Resplandecemos en medio de esta sociedad? Y esto debe ser una pregunta a nivel personal. ¿Estamos alumbrando? ¿Estamos mostrando el camino como hijos de Dios? ¿Estamos viviendo conforme al llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas? A lo mejor podemos nosotros pensar, mis amados, que tal vez las cosas mañana van a cambiar, pero sin embargo, todo lo que nazca de este mundo no va a cambiar, va a seguir peor. Por eso Dios tiene su pueblo, por eso el llamado de la palabra del Señor es a levantarnos y resplandecer. Amén.
es levantarnos y resplandecer. Cuando oramos, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera oramos a nuestro Dios? En las circunstancias, mis amados, miren, más que cualquier otro tiempo, y esto es lo que preocupa. Hoy día tenemos nuestro servicio misionero y es importante que nosotros en esto de tomar conciencia, de igual manera nos preocupemos por quienes están a nuestro alrededor. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia. ¿Sabe que me ha tocado ver durante este último tiempo muchos casos de jovencitos con crisis de pánico? Muchos. Y eso preocupa. Preocupa demasiado. Y es ahí donde tenemos que trabajar junto con la familia, con sus padres, que ellos se comprometan de igual manera a guiarlos. Por ahí han sucedido varias cosas. Y es ahí donde se necesita que nosotros pongamos atención. Hoy, lamentablemente, muchos viven, mis amados, un evangelio para ellos nomás. El trabajo, la casa, la iglesia. Nosotros podemos resplandecer en nuestro trabajo. Podemos resplandecer en nuestra universidad, en nuestros estudios, donde nos desenvolvamos. Aquí en la iglesia es fácil ser cristiano porque lo que digo allá en Collipulli, recuerden que allá son más pecadores. Yo siempre digo, aunque el diablo entre aquí, le vamos a decir, hermano, bienvenido. Porque no hay diferencia. Pero donde nosotros tenemos, mis amados, que alumbrar es allá afuera. Hay necesidad en la gente, de acuerdo a nuestras realidades. Si tal vez ustedes son matrimonios como matrimonios, si son niños como niños, si son jóvenes como jóvenes, háblenle a sus pares. Hoy necesitamos brillar. A veces nos quedamos solamente con la crítica de lo malo que está esta sociedad, pero nosotros no resplandecemos. Por eso la palabra del Señor nos hace un llamado: volver a nuestra posición, levantarnos y tomar la posición que necesitamos. Y en este levantarnos el Señor promete, no importa cómo estemos, pero cuando Él dice levántate, en esto está, mis amados, contenido restauración divina para tu vida, para tu realidad. Porque cuando nos conectamos a nuestra fuente, volvemos a vivir la vida. Oh, qué tremendo, mis amados, cuando nuestro Señor abrió nuestros ojos, comprendimos esta verdad. Cuando venimos delante de su presencia, no nos pasó a nosotros. No nos pasó aquel día cuando Él vino a cambiar nuestro corazón. Hoy necesitamos volver a nuestra fuente para poder resplandecer. Necesitamos conectarnos con la presencia de Dios para resplandecer. No es otra manera. No es de otra manera, mis amados. Y hoy es imperioso. En medio de la realidad en la que estamos viviendo, se torna imperioso que como iglesia nos conectemos a nuestra fuente para poder resplandecer. El Señor ya nos habla que hay algo fuerte en la cual tenemos que vivir. Y aún nuestro Señor Jesucristo dijo: los envío como ovejas entre lobos. Por lo tanto, va a haber confrontación. Pero si nuestro Dios nos ha llamado, vamos a tener victoria.
porque he revisado las escrituras de Génesis hasta Apocalipsis, mis queridos hermanos, y nuestro Dios no ha perdido ninguna batalla, ninguna, absolutamente ninguna. Aún los casos más perdidos para el hombre, oh, Dios hace cosas tremendas. Y no pasó también así con usted. Éramos caso perdido para esta sociedad, pero sin embargo cuando Él vino a nuestra vida nos cambió para siempre. Él nos cambia para siempre. Y Él tiene el poder, mis amados. Él tiene el poder de cambiar tu familia. Él tiene el poder de cambiar tu trabajo. Él tiene el poder de cambiar a tu hijo, aún aquel más rebelde que tiene en tu casa. Él tiene el poder de cambiarlo y transformarlo para su gloria. Él lo puede hacer hoy en día. Por eso levantémonos, mis amados. Hoy es tiempo. Y en los momentos, mis amados, de mayores complicaciones, Dios hace este llamado, y lo hizo con Nehemías cuando tenían que reconstruir los muros. Y ahí Él dijo: levantémonos y edifiquemos. Hoy día necesitamos levantarnos, mis amados. Hoy día lo necesitamos. Yo siempre les comparto, y estoy terminando con esto, les comparto a muchos padres que a veces dicen: pastor, no sé qué hacer con mi hijo, es rebelde y todo. Y yo me largo a reír y me miran y me dicen: ¿de qué se ríen? Es que, ¿saben? Le digo yo, es que conozco a Dios y sé que Él va a hacer algo maravilloso. Miren, yo conozco a un muchacho, es muy muchacho todavía, rebelde, se peleaba con su mamá. Todos los días le hacía la pelea porque la mamá era cristiana y él era rebelde, no creía en nada. Oh, Dios mío. Pero cuando al Señor le plació, y claro, esta mamita fue a la iglesia y llorando escuchó una predicación: Dios puede cambiar a tu hijo. ¿Cuántas mamitas tienen hijos rebeldes?, preguntaron. Levantó la mano y pasó adelante y le dijo: Señor, te los entrego. A los 2 meses el Señor cambió la vida de sus hijos. El problema es que se volvieron más fanáticos que ella. Y para más remate, hoy le estoy predicando. Dios tiene el poder de cambiar. Mis queridos hermanos, es tiempo de levantarnos y resplandecer. Es tiempo. Amén. Esto no es mañana, no es la próxima semana, es hoy. Hoy tenemos que brillar. Nos necesitan, hermanos. Nos necesitan. Hoy yo le aseguro, a veces ni siquiera es necesario que tú tal vez puedas abrir tu boca, porque Él ya ha tocado. Miren, me pasó una experiencia a mí muy fuerte. Yo siempre no es que me deje llevar por esto, ya con esto sí concluyo, pero me pasó una experiencia. Un día estaba en mi casa, yo siempre oro, le digo: Señor, revélate. Señor, a los que están metidos en la droga, en el alcohol, revélate a ellos, Señor, revélate a sus vidas. Señor, le digo, por último, en el sueño de la noche, háblale. Y un día llega una persona tipo 10 de la mañana, pero así como desesperado. Llega y me dice: disculpe, me dice, ¿usted el pastor Huentecol? Sí, se puede decir así, le dije yo, sí. Me dice: ¿sabe? Me dijo que lo buscaba usted. Y me dice: ¿sabe?
yo he estado metido en la droga, me dice. Discúlpeme por lo que le voy a decir. He estado metido en esto y tengo la embarrada en mi casa. He vendido casi todo. Y me dice, ¿sabe? Ahora en la mañana, me dice, se me estaba pasando todos los efectos, me quedé dormido. Y alguien se me apareció en mi sueño y me dijo, levántate y anda a buscar al pastor Huentecol. Y me dijo, porque él me iba a decir algo. Usted me iba a decir algo. Ah, sí, le dije, ven para acá, vamos a la iglesia. Tengo mucho que decirte. Ese día recibió al Señor en su corazón. Mis queridos hermanos, miren, oh, Dios se está moviendo en este país. Dios se está moviendo y el llamado que Él le hace a su pueblo, levantémonos y reflejemos a Cristo. Reflejemos a Cristo. Mire, no refleje otra cosa, no refleje a su artista favorito, no refleje su teleserie favorita, refleje a Cristo, refleje la palabra de Dios. Hoy la gente necesita palabra de Dios, necesitan a Dios en su vida. Hoy esta sociedad necesita a Dios, mis amados. Y es tiempo de levantarnos, que no duerma la iglesia, que no duerman sus hijos, que se levanten los valientes. Hoy es tiempo, mis amados, vuelva a su fuente y resplandezca. Amén. Vuelva a su fuente y resplandezca.